días iniciamos una nueva grabación de las murallas de Madrid. Estamos tratando de la M40, es la lección cuarta, y vamos desde la M11, el choque de la M40 con la M11 y todo el que es el barrio de Hortaleza. Bueno, aquí tenemos este plano global de Madrid, donde como vemos allí muy lejos va la M50, que hacia el sur se acerca mucho más a la ciudad, y aquí teníamos la M40, que viene por unos territorios frontera entre Pozuelo y los encinares del oeste de Madrid, y que aquí había buscado la línea de circunvalación ferroviaria, también separando los nuevos barrios del paisaje, por así decir, virgen aún de los encinares y las dehesas. Lo mismo había seguido aquí, con lo cual había generado un gran promontorio para estos nuevos barrios que quedaban envueltos por la M40. Pero a partir de este punto, en vez de haber seguido envolviendo los nuevos barrios y haber coincidido con el R2 o haber sustituido el R2, la M40 se dirige de frente contra el Madrid de los 70, y contra esta situación de límite del Madrid de los 70. Alguien ve una contradicción en esta posición, y efectivamente la hay. Aquí la M40 discurre con mucha amplitud porque tiene, por así decir, el paisaje abierto a un lado, los nuevos barrios al otro lado, pero a partir de este punto de la R2, la M40 se va a chocar contra un espacio muy consolidado, con muchísima actividad, tanto empresarial como residencial, que es el borde del barrio de Hortaleza, o del distrito del antiguo pueblo de Hortaleza. Y vamos a ver los graves problemas que se van a originar aquí. Alguien puede decir, era lógico, la M40 es la verdadera muralla de Madrid porque la M30 ya veis que discurre, por así decir, por el corazón de este Madrid. Y si es la verdadera muralla, se apoyó en la que era la muralla ferroviaria, que era esta. Sin embargo, en este punto olvida, a partir de este punto de San Chinarro y del final de Hortaleza, olvida esa ronda ferroviaria que quizá le hubiese llevado a venir por aquí, probablemente, por lo que había sido la antigua M30, pero no, a partir de aquí, como veis, crea este ascenso hacia el norte. Bueno, hay una contradicción en estas dos líneas. Ya veis que esta M40 definiría un círculo, como decimos en nuestras leyes de la ciudad, un círculo que probablemente coincidiría en el sur con ella, en el oeste bordearía la casa de campo y no habría incorporado Pozuelo. Este sería el círculo original que tendría que haber sido la M40. Porque si tomamos el otro círculo, el exterior, el que rodea Pozuelo, el que viene por aquí, pues probablemente el círculo habría tenido que venir bordeando a este lado de Barajas y probablemente habría quizá coincidido más con la M45. Es decir, que aquí hay una especie de misterioso desfase. Fijaros, aquí se ve muy claro. ¿Veis? Este sería ese círculo. La ciudad siempre, una de las leyes que os digo en mis charlas sobre la ciudad, toda ciudad siempre tiende al círculo. ¿Por qué? Porque es la superficie más corta para ir de un punto a otro, porque es el recorrido más corto que envuelve el mayor volumen posible. Es decir, que siempre toda ciudad, de manera intuitiva, tiende al círculo. Aquí, como veis, hay dos círculos concéntricos y se produce esta transición de un círculo a otro. Y vamos a ver los problemas que ello va a generar. Bueno, aquí tenemos ya la M40 llegando. Fijaros que aquí teníamos este circunvalación ferroviaria importantísima, porque ella sí que supuso un límite para toda esta ciudad de Hortaleza, de Pinar del Rey, toda esta ensanches de Madrid, de los antiguos pueblos que había en el entorno de Madrid. Como veis, la M40 va a chocar contra esa, por así decir, acrópolis de Hortaleza y va a empezar a rodearla. Pero no la rodea al lado del ferrocarril, que hubiera sido quizá lo más lógico, sino que se va a meter entre la zona residencial y una zona que había industrial, empresarial, que estaba situada más al norte. Fijaros que esto ya indica que aquí va a haber muchos problemas con el trazado de la M40. Es quizá el punto negro de la M40. Y aquí veis cómo choca con esta otra circunvalación, que es otra muralla de Madrid, que es la M11, y con la M12, que realmente es otra muralla de Madrid. Como veis, aquí hay un punto de confusión que lo vamos a ver enseguida. Bueno, fijaros en este nudo. Es un nudo muy bonito porque es un nudo de choque al final de dos autovías. Extraña muchísimo la presencia de estas dos. Yo creo que una de las dos está sobrando. Por eso es un nudo que no tiene los 8 movimientos. Fijaros que tiene este movimiento de M40 hacia la M11,
este otro movimiento de la M11 enlazando a otra dirección, este otro movimiento, pero nos falta el movimiento de uno que venga por la M40 y subiendo y que quiera incorporarse a la M11. Ese no existe. No existe, ¿por qué? Porque ambas proceden, de cierta manera, del sur y no se le vio el sentido. De la misma manera, fijaros, tenemos el movimiento del que viniendo por la M40 quiere ir a la M11 en dirección oeste, fijaros, perfecto, y lo mismo el que desde la M40 en dirección sur quiere saltar y va hacia la M11. Como veis, es un nudo muy bonito. Pero están faltando, como veis, las otras direcciones. Es decir, el que de la M11 quisiera saltar a la dirección a la M40 sur no lo puede hacer, tampoco lo puede hacer este. Es decir, como veis, ahí están faltando varios movimientos. Entonces es un nudo que de cierta manera promociona más la dirección norte que la dirección sur. Aquí lo tenemos, estamos bordeando el única área un poco de puestos de trabajo que tenía San Chinarro. Y vimos que San Chinarro adolece de tener más suelo empresarial bordeando sus límites este y sur, porque en el norte sí que tiene una gran actividad de empresas, pero aquí solo tenía la EMT. Allí vemos las torres del Real Madrid y allí vemos ya cómo la M40 se dirige. Curiosamente, estábamos acostumbrados a M40 muy diáfana, en un espacio muy abierto, bordeando los nuevos barrios, pero de repente aquí cambia de actitud. Como veis, se dirige de frente contra el Madrid de los 70, de los 80, un Madrid también incluso de la posguerra, donde tenemos la Acrópolis de Hortaleza, definida casi por estas torres que casi hablan de las torres de una muralla. Fijaros qué bonito se ve esta parte alta de la Acrópolis y cómo la M40 está chocando contra ella y tiene que girar hacia la izquierda. Aquí ya hay algo curioso, es que la M40 está buscando el corredor ferroviario de Madrid, la circunvalación de Madrid. Aquí la estamos cruzando, y se dirige hacia el norte. Fijaros qué espacio de oportunidad. Bueno, es un tema muy interesante esta circunvalación de Madrid, que es también una muralla de Madrid. Aquí tenemos los viejos almendros. Ahí en la toponimia se habla de los almendros en esta zona de Hortaleza. Bueno, y aquí hemos tomado la que sigue dirección la M11 oeste y ahí vemos asomar ya las grandes torres muy bonitas, por cierto, de Hortaleza. Y por aquí sigue la M40. Fijaros cómo en este lado, en la otra dirección, vemos todo lo que es el Parque de Valdebebas, el futuro parque. Nos encontramos con que este Madrid de Hortaleza casi toca el paisaje natural. Hemos criticado mucho este parque, quizá estamos equivocados en nuestras críticas porque entendemos que antes que ocupar nuevos terrenos habría que ocupar lo que nos dejan, por así decirlo, las rondas dentro, ¿no? Pero bueno, quizá pueda tener mucho sentido un gran parque en este punto. Ahí vemos dirección hacia el sur, el corredor ferroviario. Volvemos a este nudo. Ahora vamos a pasar ya bajo estos dos esquemas que son muy bonitos. Ya veis que esto es un nudo muy limpio, muy bonito. ¿Veis? Es una estructura muy diáfana, hecha con una losa in situ, no con prefabricados, sino esos son los puentes más bonitos. Estos los están hechos in situ, sin prefabricados. Fijaros, ahí se ve el otro paso. Como veis, está a una altura muy comedida, es un puente muy bonito. Aquí vemos cómo llega la M40 para hacer una curva muy cerrada, porque de frente viene hacia el barrio de Hortaleza. Aquí tenemos la dirección hacia la M11 cuando se dirige hacia el norte. Y aquí tenemos el otro paso, también como veis muy bonito. Y esta sería la M11 apuntando hacia, bueno, este es el paso de la M11 sobre la M40. Aquí tenemos el segundo paso que hemos visto y esta es una pasarela que une con el barrio de Hortaleza. Y fijaros ya desde esta pasarela, que es un paso, este es el paso de la M40 a la M11, es uno de esos óvalos que veíamos. Fijaros, aquí vemos ya la M40 y enseguida detectamos que no tiene sitio para pasar, que se ha metido en un área, en un atolladero, en un punto muy muy urbano, muy consolidado, y que creemos que esto ahí debe revertirse, debe modificarse.
Aquí siguen los torreones de Hortaleza y estamos ya en el Madrid de los 70 y la M40 ha cambiado de escala, es decir, se ha metido donde no tenía que meterse. Y aquí tenemos un área empresarial valiosísima que curiosamente va bordeando esta zona norte de Madrid. Aquí lo vemos otra vez desde otro punto de vista. Fijaros que es una avenida muy muy bonita, pero no es posible que por aquí vaya una vía rápida, una ronda de Madrid. Aquí lo vemos muy bien, ¿veis? Ha girado 90 grados, muchísimo para esta autovía, y se ha metido casi en este, no es que sea el corazón de Madrid, pero se ha metido en una zona de mucha densidad, aunque cuando se trazó aquí no había tanta densidad, por supuesto, pero luego veremos en los planos cómo uno piensa, bueno, pero ¿por qué no vino al borde de Madrid aquí, que había muchísimo sitio, y lo hay aún, donde luego ha ido la M11? Entonces, bueno, esto es un tema muy, muy importante que lo vamos a tratar en esta charla. Uno piensa, bueno, ¿y por qué no fuimos por aquí? No quiero ponerme pesado, pero esta tendría que ser probablemente la nueva M40. La M12, o bien venir por otro punto para al final enlazar. Fijaros que al final la M40 está bordeando todo esto. Es decir, que al final viene a este punto. Es decir, esto es una extraña contradicción. Fijaros, esta es la M11. Fijaros la amplitud que tenemos, casi, bueno, son construcciones de adosadas y el borde de ese polígono empresarial, que coincide con la línea ferroviaria que viene aquí. ¿Por qué no nos metimos por aquí? Bueno, lo veremos luego. Aquí vemos, desde ese puente, vemos el espacio que tenemos. Aquí viene la línea ferroviaria, ya la veis, la circunvalación ferroviaria de Madrid. Han dejado poco sitio estos edificios para ese espacio, pero bueno, como veis, esta tiene una amplitud suficiente. Aquí lo vemos subiendo de ese nudo. Fijaros como si luego la seguimos, pues ella va a estos nudos. Bueno, y ahora vamos a ver Hortaleza. Como estamos bordeando este pueblecito, vamos a ver cómo era antes. Fijaros, tenía un enorme territorio hacia el norte. Bueno, aquí veis, estos son viñedos, cereales. Fijaros los caminos. Camino Viejo de Burgos, Camino Viejo a Burgos, venía por aquí. Este sería el antecedente de la Nacional 1. Aquí tenemos Camino a Valdecarros, Camino de Canillas, Camino de Hortaleza, Camino de Madrid. Como veis, era un punto de cruce de caminos, y eso que era un punto alto, donde se cree que su nombre viene, unos dicen que significa huertas, otros dicen que viene de fortaleza, de que aquí había una atalaya del Madrid árabe para vigilar el norte. Ahora fijaros, este pequeñito núcleo, que como se veis es un núcleo muy lineal, siguiendo este caminito, una especie de camino de ronda, y que lo tenemos aquí. Fijaros cómo esto en cierta manera es una premonición de lo que luego será la suma de la M11 y de la M40, porque era un punto alto y es una especie de ronda que va buscando los puntos altos de vigilancia de Madrid. Aquí lo vemos con un plano 1.25.000, donde como veis ya están desarrollados gran parte de los grandes polígonos de Hortaleza. Y fijaros que teníamos aquí esta área empresarial, industrial, aquí tenemos el pequeño núcleo, y fijaros que no estaba dibujada aquí aún la M40, como veis. Y uno piensa, bueno, ¿por qué no nos metimos por aquí? Es asombroso. Se metió la M40 por aquí. Fijaros, casi sin sitio, bordeando este barrio que no le ha dejado ni holguras, ¿no? Con razón luego este barrio está volando sobre ella. Y dice, bueno, aquí se cometió un error. Quizá el motivo era que aquí venía el canal, quizá las obras no querían afectar al canal. No lo sé por qué se hizo así. Bueno, y aquí vemos lo que es Hortaleza. Fijaros qué bonito se ve. Bueno, aquí sigue la circunvalación. Entonces alguien piensa, bueno, pues si era una vía tan urbana, que hubiese seguido ya por aquí, ¿verdad? Que no se hubiera marchado a la extrarradio. Bueno, y aquí vemos Hortaleza. Fijaros cómo se ve aún muy bien este borde que estaba libre en estos años, de un plano de los 80, cómo estaba libre y se veía muy bien el origen de Hortaleza. Fijaros lo que os digo de la homotecia, ¿no? Este pequeñito núcleo, con esta forma, realmente se repite
en los límites con los nuevos ensanches que van surgiendo, pero van repitiendo el mismo dibujo del viejo Hortaleza. Y aquí se ve que había un territorio libre que hubiera estado muy bien para haber generado un cordón verde, un cordón dotacional. Que veis que en parte aún se nota aquí muy bien, esta zona deportiva, se nota en este eje, pero es una pena que ha desaparecido esta claridad que había aquí. Claro, es que aquí también había un punto muy, muy interesante, que sigue siendo muy importante en este encuentro con Chamartín, con Canillas. Bueno, y si seguimos hacia abajo, vemos cómo aquí seguía la circunvalación y cómo ha seguido la M40 en esta posición al lado paralela prácticamente a la línea ferroviaria. Y luego si vemos más hacia el sur nos damos cuenta que aquí la M40 por fin se toca con la línea ferroviaria, pero luego en vez de seguirla, como si hubiera sido más lógico y haberla bordeado, fijaros que tenemos un terreno más accidentado y que el ferrocarril muy inteligentemente subió bordeando esta colina, ya veis, subió por la ladera de menos pendiente. Pues la M40 no, la M40 se empeñó en venir por aquí y luego, claro, luego hubo que hacer la M45. Aquí la M40 está tratando de limitar el Madrid de los 70 en vez de cumplir quizá una misión más visión de futuro, de haber venido, pues un poquito haber dejado las futuras expansiones de los barrios y no meterse entre ellos. Bueno, y ahora vamos a recorrer Hortaleza. Fijaros que era una ciudad que tenía este camino alto, luego tenía una serie de calles que bajaban, otra calle paralela. Bueno, ya veis esta forma de pequeño triángulo isósceles que tiene hacia este punto de encuentro de caminos. Ya veis que a partir de aquí sigue este camino. Fijaros que es un camino que casi forma la misma curva que luego va a formar la M40, es lo que yo llamo la ley de la homotecia, y luego otros caminos que vienen del sur y que también se expanden hacia el norte. Y aquí lo tenemos en la situación actual. Aquí tenemos lo que hemos visto antes. Fijaros, sobre este núcleo han aparecido muchos barrios nuevos. Todo este enorme barrio, con esta actuación final de torres, toda esta nueva actuación también de bloques más, el bloque 25, que es un bloque con pequeños patios interiores, esta actuación central y luego muchas distintas variantes dentro de lo que es el urbanismo moderno, que actuaba por sectores, pero no había un plan global para la ciudad, sino que cada polígono, como se llamaba, cada sector tenía su propio urbanismo. Y vamos a seguirlo. Fijaros cómo se nota aún lo que eran los límites de la vieja Hortaleza. Recordáis que venían por aquí y aún se nota en esta gran vía de Hortaleza donde estaba la frontera con Canillas. Luego venía hasta aquí. Fijaros que aquí está aún muy claro. Aún se nota aquí el límite. Luego aquí sí que subía un poquito, se alejaba, pero aquí tenemos muy claramente un límite verde, aunque el límite de Hortaleza venía un poquito más adentro. Pero veis, aún se nota muy bien este borde de la ciudad. Y qué bonito hubiera sido que esta Hortaleza hubiera tenido un borde verde. Realmente lo tiene, ¿eh? Realmente se intuye y se percibe. Bueno, pues vamos a recorrerla. Vamos a hacerla un recorrido alrededor. Fijaros, aquí tenemos estas preciosas rotondas ovaladas que permiten desde la M40 entrar y salir, algo que es muy bueno para todos los viales. Y aquí veis, con esta calle de Aconcagua, cómo nace. Fijaros que aquí, sobre este espacio de barranco, de frontera entre Hortaleza y Canillas, se ha colocado edificios como emblemáticos. El Carrefour. Primero nos extrañó mucho que se hubiera ocupado esta vaguada tan valiosa. Luego uno piensa, bueno, qué mejor sitio para un mercado, como es el Carrefour, ¿no? Un mercado de encuentro de dos barrios, de dos pueblos. Vamos a seguirla. Y fijaros cómo sigue, luego va a seguir por la Gran Vía de Hortaleza, rodeando todos los ensanches que bajaban desde este camino alto, que era el que se dirigía al viejo Hortaleza. Y aquí teníamos ya el límite de la ciudad de Hortaleza que venía por aquí. Fijaros, esta es la rotonda. Recordáis que habíamos hablado de que las gasolinerías sustituían a los cruceros. Los cruceros eran esas especie de ermitas
donde había una cruz, donde la gente cuando iba de viaje pues pedía la ayuda de Dios y cuando volvía daba gracias por haber hecho bien el viaje. Eran puntos de encuentro a la tarde, en los paseos. Era santificar el campo, algo muy típico del mundo barroco, que llenó el paisaje de ermitas, de cruces, santificar el paisaje. Pues bien, lo que ha sustituido a los cruceros son las gasolineras. Veis que tienen la misma forma que los viejos cruceros, también siguen siendo un punto de encuentro, de salida, de llegada, es decir, y también el Burger King, que es un punto también de encuentro, por supuesto. Pero claro, ya no es un elemento religioso, sino que tiene que ver con el tráfico, con los vehículos. Bueno, esta es esa rotonda, como veis que es una de las puertas de Hortaleza. Esta es la avenida, una gran avenida tiene un gran parque a la derecha, y ahí vemos ya las torres de esa urbanización que vamos a tener. Fijaros que son torres muy, muy interesantes. Arquitectónicamente son muy bonitas, con ese juego de vuelo de terraza y celosía de los tendederos. Es curioso que hay arquitectura en estos años 60, 70, en 50, 40, que es mucho mejor que la arquitectura posterior, mucho mejor proporcionada. Cuando uno ve San Chinarro, pues le da pena que aunque hay edificios muy bonitos, hay muchos edificios que están mal proporcionados, que no son tan generosos de huecos. Fijaros, estos mismos edificios que son todo una sensación de terraza. Esto es modernísimo. Y son edificios de los 70, de los 60. Bueno, aquí veis ese eje flanqueado por las torres con estos grandes parques que van quedando en la frontera hasta llegar a la frontera entre Canillas y Hortaleza, la vieja frontera. Como veis, hasta ahora todo viene muy ordenado. Este es el barrio que os digo. Fijaros que es un barrio de crujías estrechas, con este tema que es un poco doloroso siempre, es decir, que son bloques que tienen dormitorios al norte y salones al sur, pero que optan por un urbanismo procedente de Alemania, procedente de Europa, que es un urbanismo absurdo, porque se van tapando unos a otros. En vez de formar plazas o de formar espacios uso, pues no, ellos se van tapando. Es un urbanismo que además se está poniendo de moda de nuevo, que a mí me parece absolutamente absurdo, porque es que unos se van tapando, es verdad, sí, todos los salones dan al norte, pero ¿qué visión tienen esos salones? Pues ven un muro norte donde están los dormitorios. Es una situación absurda, como esas cosas absurdas que nos vienen de Europa. Bueno, aquí aparecen esas torres que hemos visto, quizá fue otro plan diferente, el de esta franja de torres, pero la arquitectura es la misma que toda esta zona de lienzos. Bueno, ahí veis los espacios para dotaciones que van punteando el barrio. Quizá dejó muy poquito margen en el lado norte, y eso es un poco lo que vamos a pagar luego. Y bueno, y aquí tenemos este edificio de Olímpico, el Comité Olímpico, que ha ocupado esta frontera. Pero como veis aquí, las dotaciones pues se van colocando en este borde de la ciudad y generan este Parque del Rey, generan espacios muy, muy bonitos. Es decir, que es un barrio, podía ser, todo este borde está realmente muy bien. Este es el edificio del Comité Olímpico, este es su lateral, allí vemos aparecer, a estas torres ya empiezan a tener una proporción, ¿ves? Se nota que son, no digo peores de arquitectura, pero empiezan a estar más confusas. Bueno, fijaros, esa caja de ascensores, empieza a ser la arquitectura más descuidada. La arquitectura de la democracia es una arquitectura más descuidada. ¿Por qué? Porque es una nueva generación de arquitectos que, en mi opinión, tenían menos calidad, mucha menos calidad que los arquitectos anteriores. Los arquitectos anteriores fueron mis profesores, entonces yo me incluyo en esa generación de menor calidad. Ya veis que la escala ya es más desmesurada, la proporción ya no se cuida. Bueno, y aquí tenemos el centro comercial que sustituyó a los viejos mercados. Los viejos mercados se colocaban a las puertas de las ciudades, fuera de la muralla, para no pagar impuestos. Pues lo mismo hacen estos nuevos centros comerciales, que son los viejos mercados. Bueno, fijaros qué tamaño tiene, y bueno, pues sí que puede ser un elemento de relación entre las personas de los barrios. Alguien puede decir, bueno, qué mal, ha ocupado un terreno que tenía que haber sido un terreno libre. Por otro lado, alguien dice, bueno, eso pasó con muchos mercados, ¿no?, que cubrían viejas plazas. Muchos mercados del 19 se construyen sobre viejas plazas. Pero todo tiene como un cierto sentido. Aquí tenemos esas dotaciones tan importantes, que eran las ursulinas,
los paules, que flanqueaban el viejo Hortaleza. Aquí tenemos una gran rotonda y seguimos. Ahora fijaros, esto es muy interesante. Este es el urbanismo anterior a la democracia, urbanismo muy moderno, que apuesta por la torre, que apuesta por la vivienda donde no hay patio, donde todo más o menos es exterior, pero que al primar tanto la vivienda olvida un poco la calle y no logra crear calles serenas, no logra hacer ciudad. Y en la democracia, en toda Europa pasó, se volvió hacia atrás, se volvió a la manzana de la burguesía para generar calles, para generar frentes paralelos, a una costa de sacrificar en parte la vivienda, porque se sabía que una parte de la vivienda iba a dar a patio, cosa que el movimiento moderno, que era esta otra arquitectura, no lo admitía jamás. Entonces, fijaros qué contraste entre la arquitectura anterior a la democracia y la arquitectura de la democracia. Por un lado, la de democracia veis que es más ordenada, más tradicional, menos valiente, menos investigadora, y crea viviendas que han vuelto a los problemas de las viviendas de la burguesía, que eran las viviendas interiores, las viviendas que daban a patio. Pero como veis, la arquitectura y el urbanismo es unir y volver, buscando siempre mejores soluciones. Aquí tenemos la parte de atrás del Carrefour, fijaros qué edificio tan potente, y aquí tenemos esa avenida que queda muy bonita, fijaros qué avenida más bonita se ha generado, porque esta es una arquitectura con mucha calidad, y es la que forma esas manzanas que os he dicho, donde probablemente tienen salones y dormitorios a patio, quizá. Y fijaros qué contraste con la arquitectura anterior a la democracia, que son estas torres que realmente eran torres magníficas. Fijaros por qué. Porque aquí tienen el salón, tienen un dormitorio, otro dormitorio, y ahí veis, tercer dormitorio, y ahí la cocina con el tendedero. Es decir, todo era exterior. Esa forma por tanto, además con un ascensor que atiende a 4 viviendas, mientras que en esta solución de manzana el ascensor atiende a solo a 2 viviendas, es decir, los gastos de comunidad aquí son el doble que aquí, porque el ascensor pues, lo pagan entre 4 vecinos, aquí entre 2. Es decir, tenía muchas virtudes, generaba mucha densidad, pero tenía un grave problema. Primero, que no creaba ciudad, ya veis que no forma líneas continuas, el espacio entre las torres no tenía carácter, es un urbanismo al final muy autónomo, muy individualista, en que cada torre busca su sol, busca su manera de conseguir una buena vivienda, pero que destruyeron la ciudad. Pero fijaros el contraste, ambas tienen algo bueno y algo malo. Aún así, la arquitectura, fijaros el tamaño de los huecos, la proporción, el dibujo, pues es una torre muy elegante. Ya lo veis, la propia terraza. No, yo soy un admirador de esta arquitectura, pero no puedo ser admirador del urbanismo que produjeron después. Al no tener calles, no tener avenidas, pues los talleres, los comercios, pues tampoco tienen dónde mostrarse, dónde expresarse, y es una pena. Aquí lo veis muy bien. Sin embargo, aquí, pues ya veis, esto genera un mundo ordenado, un mundo efectivamente más burgués, pero mucho más ordenado, más bajito. Ya veis que los nuevos barrios de Valdebebas, de Las Tablas, han seguido el esquema de manzana de la democracia, que es una copia de la manzana burguesa del siglo XIX. Y esto, en cambio, es mucho más moderno, pero con esos problemas que os digo. Son los bloques en H, con 4 viviendas por planta. Y que fijaros que así todas las viviendas tenían 2 o incluso 3 orientaciones, la de la fachada, el lateral y este entrante producía una tercera orientación, con lo cual siempre por algún momento tenían las viviendas sol. Seguimos, aquí llegamos a otro pequeño cambio de escala para llegar al final, aquí donde acababa Fuencarral. Perdón, Hortaleza. ¿Veis? También sigue con esta escala muy bonita, es una escala muy bonita, y es maravillosa la jardinería de Hortaleza. Ahí vemos la iglesia ortodoxa, la catedral ortodoxa, ya en Canillas. Como veis, es una escala muy bonita, baja más 3, con comercio en planta baja. Bueno, está muy bien. Y aquí ya aparece un urbanismo un poco más confuso, un urbanismo en forma de, como digo, no de H, sino con unas formas cóncavas, que no tiene comercio en planta baja, y eso hace siempre que la ciudad un poco se muera, ¿no? Y llegamos ya ahí a ese punto. Es este tipo de urbanismo que está buscando el sol, pero que no crea ciudad,
como lo crean las manzanas que hemos visto. Llegamos a este borde, aquí acababa Hortaleza. Fijaros que aquí hay un punto muy interesante. Por un lado, vemos que en este punto final hay un elemento que es muy importante, que es que aquí se ha generado empleo, es decir, hay un área empresarial muy poderosa que al final no logra que no sean ciudades dormitorio, logra que aquí haya empleo. Y es justo un choque entre los distintos barrios, entre Chamartín, entre Canillas, entre Hortaleza. Y es verdad, fijaros, uno se asombra de cómo la ciudad logra crear puntos de interés, puntos inesperados de atención. ¿Veis? Es una zona muy, muy bonita de un área empresarial que está en esta encrucijada de ciudades residenciales. Y luego fijaros, aquí ha aparecido una urbanización muy potente. Este era el borde de la ciudad que os enseñaba antes, que aquí ya avanza un poquito más hacia el oeste. Fijaros qué pena que donde se ha hecho esta urbanización pues había un espacio libre. Es una pena que no hayamos sabido ver que había muchas posibilidades habiendo con esta zona. Fijaros que esta era una zona singular porque había zona de dotaciones, zona de bosques. Es una pena que no hayamos sabido ver la importancia que tenía este espacio de choque entre tres ciudades y hayamos macizado esto. Pero bueno, aquí sí que se ve claro el borde del antiguo municipio. Y si lo seguimos, pues vemos que sigue ese borde verde. Quizá al final muchos de estos viales podrían desaparecer y generar aquí un paseo absolutamente verde, como muralla verde de Hortaleza. ¿Veis? Ahí vemos aparece una dotación y nos dirigimos hacia la plaza, hacia esta gran plaza, que luego la retomaremos porque de aquí nace el eje principal de Hortaleza. Tenemos este gran edificio monumental. Y fijaros que hemos llegado aquí, a este punto donde estaba esa plaza, y ahora vamos a seguir por este camino. Aunque como veis aquí el municipio avanzaba un poquito hacia el oeste. Estamos aquí, vamos a bajar, bordeando, como veis, un poco el núcleo alto de Hortaleza, núcleo esencial. Aquí lo tenemos, fijaros que aquí aparecen muchas zonas libres, y eso es buenísimo, zonas deportivas. Aquí aún es posible recuperar la idea de una muralla verde que rodease Hortaleza. Fijaros, este es el eje, que luego lo seguiremos, el eje principal, con este edificio que es muy interesante, un edificio como institucional que da mucho empaque. Bueno, aquí vemos cómo van apareciendo distintas urbanizaciones, distintas tipologías, pero bueno, como tenemos al borde unas zonas verdes, esto falta, por supuesto, urbanizar mejor, porque es una ronda que puede ser muy bonita, con estas tipologías muy largas. Se nota que es el borde de una ciudad. Aquí vemos todas las tipologías que van apareciendo hasta ya llegar a esta expansión donde ya hay dotaciones. Ya lo veis, ¿no? Grandes dotaciones que nos dirigimos hacia este otro nudo norte de Hortaleza, por así decirlo, o oeste, zona del Mercadillo. Y ahí vemos un barrio nuevo que es el que vamos a seguir luego en la M11 y en la M40. Y esta es la otra rotonda, la rotonda, podríamos decir, norte o oeste de Hortaleza, que enlaza con San Chinarro. Y fijaros que al final todo se va atando. Los nuevos barrios se van atándose a esta circunvalación, a estas curvas de San Chinarro, enlazamos con el borde. Es como un juego de el yin y el yang, ¿no? Ya veis, ¿no? El óvalo de Hortaleza, el círculo de San Chinarro se enlazan por esta línea. Y ahora hemos recorrido Hortaleza de rotonda a rotonda. Y ahora vamos a entrar por este eje. Era el eje principal de la ciudad. Ya lo veis que va aquí, desde esta plaza, que podríamos decir que es la puerta de Hortaleza, que estaba aquí. ¿Ves? Incluso se llamaba Cuatro Caminos. Aquí tenemos lo que dijimos antes, los límites de Hortaleza. Fijaros lo importante que era Hortaleza. Tenía lo que ahora es San Chinarro, tenía parte del Parque Forestal Valdebebas, llegaba al río de Valdebebas, subía hasta tocar Alcobendas, y era un municipio
que tenía muchas posibilidades. Ya vamos a entrar en él. Fijaros, este es el edificio con tanto empaque como monumental y este es el eje, el viejo camino que entraba hacia Alcobendas, hacia Hortaleza. Bueno, fijaros aquí, tenemos la suerte de tener muchas dotaciones. Antiguamente eran dotaciones religiosas, ahora tenemos aquí colegios, las escuelas. Y como veis, bueno, la urbanización es muy bonita. Aquí aparecen las escuelas, aquí aparecen distintos tipos de urbanización. Realmente los alumnos de arquitectura podían venir a Hortaleza porque tenemos todas las tipologías imaginables de vivienda de los 40, de los 50, de los 60. Fijaros estas torres con unas proporciones muy bonitas de macizo hueco, torres en H, muy interesantes, aunque efectivamente son viviendas que a veces son muy pequeñas, pero bueno, como arquitectura, fijaros qué bonito ese cubo con los elementos que vuelan, que ahora se han vuelto a poner de moda, estos elementos que vuelan y que contienen las terrazas. Ya sé que quizá tengan problemas de aislamiento, pero como piezas de arquitectura son sin duda muy bonitas. Aquí vemos una pieza un poco singular, es un poco diferente a estas torres, y como veis van llegando los distintos sectores, van llegando a este eje. Pero veis, no me negaréis que es muy bonita esta composición de estas torres. Llegamos a esta otra pieza que es un poco diferente a las demás, pero que también es muy bonita. Fijaros, es una pieza de ladrillo con estos torreones de esquina, con el elemento ahí de ascensores, con esos vuelos que marcan las terrazas. Una pieza muy bonita. Ya veis, es una pieza poderosa. Y luego fijaros que son muy buenas viviendas. Salón, 2 dormitorios y probablemente a patio interior tenga cocina y otro dormitorio. Las viviendas de esquina siempre son mejores. ¿Ves? Aquí lo tenemos. Efectivamente, bueno, tenemos 3 núcleos de ascensores y ahí se ve bien un poco la partición de cada vivienda. Este es el bloque que se llama bloque 25, por la profundidad suele ser 25 metros, que es un bloque que se inventa en España para superar el bloque del movimiento moderno, que era este bloque. Este era un bloque pasante que tenía la pega de que generaba muchas calles, demasiadas calles. Y luego era muy caro porque había un núcleo de ascensor o de escalera para 2 viviendas. Entonces en España se inventó el bloque 25 que permitía que teniendo esos pequeños patios, pues los ascensores atendían a 4 viviendas y las calles se reducían a la mitad. Es decir, este tiene la mitad de calles, con lo cual la urbanización era más sencilla, la ciudad tenía más vida. El único problema era que, bueno, también era más barato porque había menos fachada. El único problema era que un dormitorio o 2 y la cocina normalmente daban al patio. Es decir, no tenían luz, no se podía dormir por el ruido de todo el patio. Tenía ventajas y tenía también graves inconvenientes. Ahora es un bloque que no está muy valorado. Bueno, aquí vemos, fijaros, la sucesión de piezas. Estas son las piezas que van con crujías pasantes. Pero la urbanización es estupenda, ya veis. Mira, aquí se ha generado un espacio muy bonito hacia el sur. Otras tipologías, llegamos a esta rotonda. Estamos ya en este punto, creo que estamos aquí. No, perdón, estamos aquí. Sí, estamos aquí. Y ahora vamos a llegar. Luego seguimos con dotaciones a un lado y nuevas piezas que aparecen. Piezas, como veis, muy elegantes, muy bonitas. Aquí en ladrillo son piezas muy... Y luego lo bueno es que, bueno, hay comercio en planta baja, no son excesivamente altos. Bloque largo. Fijaros que el bloque en H puede unirse entre sí y entonces genera el bloque 25. ¿Os dais cuenta, no? Si yo uno dos Hs, típico bloque en torre, va a generar un bloque largo, como han hecho estas casas. Aquí llegamos a lo que eran creo que estos eran las Ursulinas. Y aquí llegamos a un punto muy bonito, fijaros, lo que os decía de las gasolineras que coincidían con los cruceros. Aquí se producía un punto de cruce de 2 caminos muy importantes, el que seguía hacia la torre original que dio origen a Fortaleza y el que bajaba hacia el norte por la vaguada. Fijaros, y aquí, bueno, ahí está el silo famoso de Hortaleza.
En este punto se producía un cruce de caminos y ahí estaba el punto de encuentro, de vida, y ahí por supuesto se ha colocado la gasolinera. Quizá en origen también hubo una cruz de término. ¿Veis? Ahí este es el camino antiguo que va hacia Hortaleza. Aquí lo veis, ¿veis? Este punto ya se veía que estaba destinado a un futuro muy grande y aquí está muy claro, ¿veis? Este camino que se marcha hacia el norte por la vaguada y el camino original que va hacia la iglesita por el punto alto donde probablemente estuvo la atalaya. Es como veis aquí hay choque de distintas ciudades y bueno, aquí siempre estas dotaciones hacia el sur. Aquí se ve muy bien, ¿veis? Este punto donde siempre probablemente habría habido un crucero, o si no lo hubo, bueno, ahora ha venido la gasolinera, porque era como uno de los... Siempre en las puertas de la ciudad se generan plazas, mercados. Si seguimos la calle principal, pues vamos viendo las distintas escalas, pero bueno, es una... No sé si esta ya calle tendría que plantearse ya como semi-peatonal, ¿no? Porque es la calle, una de las calles originales de Hortaleza. ¿Veis aquí una arquitectura muy, muy cuidada, hecha con muchísimo cariño, generando este espacio? Sí, yo creo que ya esto habría que plantearlo casi como un espacio semi-peatonal. Ya se ve que hay necesidad de aparcamiento, pero bueno, ya veis que es el eje original de la ciudad. Fijaros que ha generado una placita. Y aquí ya entramos en lo que es el viejo casco, el que veíamos en esos planos. Si miramos hacia allá, vemos allí estaba la rotonda de la gasolinera que os decíamos antes, la del Burger King, con este edificio que ya estaba en la M40. Es decir, que enseguida uno detecta las piezas. Y veis, aquí viene esta pequeña calle, la calle que bajan hacia abajo, y yo creo que esto ya tendría que ser peatonal. Podría tener unos pequeños árboles, era una casita racionalista, los años 20. Y bueno, es como un pequeño pueblecito, ¿no? Y aquí estaba el convento de Paules. Fijaros, las calles que bajan hacia el sur, y ahí vemos esas torres fantásticas. Unas torres fantásticas como torres de la muralla de Madrid. Estos eran los Paules y la iglesia de Hortaleza, con su pequeña placita. Y fijaros que aquí mismo acababa ya, estaba la ermita, que aún está, con el cementerio, y aquí viene esta gigantesca nueva urbanización, que son viviendas que están muy interesantes, son viviendas con salón, dormitorio, que dan hacia el sur y dormitorios hacia el norte, de crujía estrecha. Y así se hizo un barrio enorme. Esas son un poco peores, ya veis, más duras, más altas, pero esta escala, luego veremos hacia el norte, va cogiendo más altura. Fijaros que forma un eje muy ameno. Esta es ya la visión bajando hacia lo que era el bulevar donde estaba el Carrefour. Y ahí ya vemos Canillas. Fijaros qué impresionante actuación. Es un barrio nuevo, enorme. La pena es que a pesar de que la vivienda es muy buena, es buena porque tiene dos orientaciones, sin embargo este urbanismo de bloques paralelos tapándose unos a otros, claro, ¿qué pasa? Fijaros comparado con el bloque 25 que no necesita tantas calles porque este tiene doble densidad que este es un bloque más barato a costa de los patios, ¿no? Pero es una pena porque es un esquema muy bonito, muy ordenado, pero este dar siempre a la espalda unos a otros procedente del urbanismo europeo, pues que en España nunca ha sido bueno, ¿no? Fijaros también, aquí por ejemplo se está intentando crear unas plazas que hubiera sido mucho mejor haber generado plazas y realmente tienes la misma densidad. ¿Ves? Aquí el arquitecto parece como que cambió de criterio y buscó generar espacios mucho más amenos, ¿no? Mucho más bonito esto, ¿no? Bueno, luego veremos que aquí tiene piezas altas, las veremos luego al seguir, al llegar hacia la autovía. Bueno, y aquí acabamos ya de recorrer esta calle y vemos ya el choque de la M40 con este choque que habíamos dejado. Vamos a seguir este recorrido. Esta era la rotonda que veíamos, la rotonda, por así decir, más oeste, y allí vemos un bloque que ya, donde llega la Nacional 1 y la M30, donde gira en ese punto de encuentro de Madrid. Veis que ahí hay un edificio de oficinas, unas torres, y esto nos habla, esto acercándonos, sería en este conjunto, también tenemos cercanías. ¿Veis? Aquí se está creando un punto muy importante.
Sin embargo, lo triste es que tenemos el ferrocarril, que podríamos cubrirlo perfectamente, lo dijimos en la lección anterior, y tenemos la M11, que la M11 claramente debe ser ya una avenida urbana de Madrid, no puede plantearse como autovía. Fijaros aquí además las posibilidades enormes que tenemos de esta área tan empresarial, tan potente, que luego ha seguido por todo a lo largo de la M40, que pudiera continuar, no sé si cubriendo en parte el ferrocarril, y tener un borde de Madrid aquí, frontera con San Chinarro, un borde empresarial y de parques. Creo que está muy claro. Ahí, desde esa rotonda, vemos ya donde empieza este gran barrio. Bueno, fijaros estas torres, como os decía, salón, 3 dormitorios y cocina y tendederos. La típica torre en H, que son viviendas estupendas, la verdad, porque tienen 2, 3 orientaciones. Es una maravilla. La pena es que a veces ellas no saben, por ejemplo, claro, son bloques muy rígidos de planteamiento. A veces mirar al paisaje, por ejemplo, a veces sí que se produce un cambio, de manera que unas viviendas son diferentes a las que dan al otro lado. Pero bueno, es un bloque muy, muy puro, muy abstracto, que juega con esto de densidad y esto de ruptura de los tendederos. Me parece una pieza muy bonita. El problema es que no crea ciudad. Bueno, aquí tenemos la M11. ¿Veis el bloque mirando en la otra dirección? Y aquí viene toda esta sucesión de grandes piezas, que son viviendas bastante... Vamos a ver. Bueno, la M11 y la M40. Es asombroso que la M40 vaya más al interior que la M11. Tendría que ser justo al revés. Y es lo que yo voy a proponer. Cambiar los carteles. Que la M11 sea la que viene bordeando Hortaleza y que la M40 sea la que pasa por el borde. Tan sencillo como eso. Fijaros, aquí tenemos los bloques de ese barrio de Hortaleza, que es un barrio muy interesante. Fijaros, en el fondo el bloque 25 son H's juntas, ya os dais cuenta, ¿no? Son H's juntas que tienen la ventaja de la H, pero no está abierta al paisaje como la H, sino que se cierra formando el bloque 25. Pero tiene un ascensor para 4 viviendas, con lo cual alivia mucho los gastos de comunidad. La pena es que no tiene un esquema claro urbanístico. Fijaros que esto es exacto al Parque de las Avenidas, a las casas y calles del Parque de las Avenidas, pero allí hay una avenida, Avenida Bruselas, que es una avenida urbana, mientras que aquí está faltando eso, está faltando un mayor orden en este planteamiento. Pero eso pasó mucho en estos años. Se primó mucho la vivienda y siguiendo los criterios del movimiento moderno, pues se despreció la calle, se despreció la ciudad. Aquí vemos el nudo que hemos visto antes. Fijaros, ¿veis? Es un barrio, son casas muy buenas, solo está fallando la organización para haber generado una ciudad espléndida. Ahí vemos la sucesión de torres. Y lo cierto es que las viviendas, alguien puede decir, son pequeñas. Bueno, pequeñas o las posibilidades son enormes, sus distribuciones son perfectas, mucho mejor que las distribuciones de San Chinarro o de las Tablas, muchísimo mejor. Fijaros, son piezas muy bonitas, piezas de un ladrillo perfecto. Estas casas ya tienen más de 50 años y están perfectas. Bueno, fijaros qué ventana. Ya me gustaría en San Chinarro o en las Tablas tener ventanas de este tamaño. Fijaros qué tamaño de habitaciones. Salón, 2 habitaciones, quizá el baño, una tercera habitación y ya allí los tendederos y las cocinas. Como veis es el esquema en H, lo que pasa es que aquí está formando bloques. Pero lo que es asombroso es esto, que una ciudad tan bonita, tan espléndida, tenga esta urbanización. Esto es el borde de Madrid, la cornisa norte de Madrid. Es idéntica al Paseo de Rosales. Esto tenía que ser como el Paseo de Rosales, porque es la cornisa de Madrid, el mirador de Madrid hacia la sierra. Esto no se puede mantener así. Por favor, es que estos pobres barrios no se valoran por eso, porque no tienen valorada la urbanización. Y después sí que se observa un cierto desorden, la colocación de las piezas. Pero ya veis, son piezas muy, muy interesantes. Aquí veis un poco lo que os decía, veis que hay 4 viviendas, otras 4, ahí tendremos cocinas y baños, y otras 4, es decir, son bloques muy poderosos. Pero en el fondo son como H's juntas, ¿veis? Son como 3 H's unidas. Bueno, mirar qué piezas son. Una ventancilla me gustaría que las nuevas casas que se hacen tuvieran
este tamaño de ventana. Es una maravilla. Además se ve el tamaño de la habitación. Fijaros qué habitaciones. Lo que decía, en San Chinarro está faltando 10 metros cuadrados más por vivienda. Bueno, y esto no se puede consentir, ya lo veis. Esto podría ser un mirador maravilloso de Madrid. Fijaros qué sencillo es de lograrlo, qué poco necesitamos para lograrlo. Esta es la calle Santa Virgilia que, a diferencia de Avenida Bruselas, pues no ha logrado cohesionar el barrio. Es un fallo de este urbanismo. Y vemos la iglesita que da paso a una sucesión de torres. Estas no son en H, el arquitecto trató de dialogar hacia el sur y rompió la H y crea al final, creo que son 6 viviendas por planta. ¿Veis? Hacia el sur tiene una fachada importante y hacia el norte tiene forma la U. ¿Veis? Aquí se ve muy probablemente que hay 6 viviendas por planta. Es decir, que valoró mucho el sur y despreció un poco el paisaje del norte. Y aquí tenemos ya nuestra M40, nuestra M11 que va a unirse a la M40. Tenemos la pasarela y fijaros ya, bueno, esto está hecho a primeras horas de la mañana, ya se ve ya que empieza el atasco en este tramo de la M40. Bueno, aquí vemos esas torres que decía, esta es más grande, estas son probablemente ya de 4 viviendas, son H típicas y como veis han preferido dar a este-oeste más que a norte-sur. Esto pasa a muchos arquitectos, prefieren primar, pero claro, eso exige que las torres se miran en vez de mirar al paisaje y eso es muy triste. O sea que ante el paisaje de Madrid norte, aunque sea norte, pues yo creo que la casa tenía que haber girado y haber mirado unas al sur y otras al norte. Lo bueno de la casa en H es que aunque dé al norte, tiene una pared luego que da al este o al oeste, es decir, que no es tan grave. Pero esto es un poco no saber valorar el paisaje. Eso era un poco típico de este urbanismo. Bueno, y aquí tenemos la M40, que fijaros cómo ya va en esta hora de Madrid. Y ahí aparece el área empresarial. Aquí es otro día. Fijaros qué posibilidades enormes hay aquí, en este borde de los barrios, para generar un gran paseo. Mi propuesta, ya os la sabéis, es que esta avenida desaparezca, que deje de ser la M40 y que esta pase a ser la M40. Con lo cual, esta podría ser una avenida urbana con un parque, una avenida no rápida, que definiría perfectamente el borde norte de Madrid. Aquí tenemos estos puentes, este es el puente este que va al corazón de la ciudad. Fijaros, esto ya se ve que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Esta no puede ser la M40. Como veis está totalmente atosigada, no tiene posibilidad de expansión, no puede ser la ronda M40 de Madrid. Esto tiene, en mi opinión, esto debe ser suprimido y se debe crear un paseo, sí, con un vial detrás, una avenida, que una esta área residencial a esta área empresarial. Una avenida preciosa. Y tenemos que olvidarnos, aquí tenemos el puente, y fijaros, bueno, visto desde el otro carril, esto es impresionante. O sea, ya se ve que la ciudad está reclamando sus derechos y no puede ser. Bueno, aquí vamos viendo esa sucesión. He pasado ahí arriba para que veáis los impresionantes edificios de oficinas que están, es decir, se crean muchos puestos de trabajo en este borde de la M40, pero que están aislados de la ciudad. Fijaros qué edificios magníficos. ¿Veis? Están aislados de la ciudad por este vial. Esto no tiene ya ningún sentido. Así como se hizo la operación de Madrid-Río, donde se cubrió la M30, aquí hay que hacer la operación Hortaleza. Es decir, ya o suprimir este vial o cubrirlo. Yo creo que hay que suprimirlo porque tenemos al lado un vial maravilloso que es el M11. Como os digo, solo hay que cambiar el cartel. Bueno, aquí vemos ese final, se va despejando ya un poco, está acabando este barrio. Como veis, hay edificios de mucho interés, edificios muy poderosos, como el Iberdrola o este edificio final que va. Veis, aquí ya se nota que estamos en el final, allí es ya la última rotonda, la de la gasolinera que decíamos, ¿veis? Ya estamos llegando a este punto final donde un poco se abre este agobio que hemos sufrido en ese recorrido.
Y el barrio que teníamos al lado, que era ese barrio de crujías que dan salones a un lado, al sur, dormitorios al norte, que aquí buscaba esa. Como veis, esto pues no, esto hay que suprimirlo y crear una avenida, un borde de ciudad espléndido. Bueno, ya veis que tienen salones a un lado, dormitorios hacia atrás. Y aquí acaba el recorrido y aquí acaban estos últimos bloques. Ya veis que va teniendo bloques más bajitos, bloques más altos en una dirección. Aquí acaba, vamos por dentro, la autovía, ya veis, esto, bueno, aquí sí que vemos ya más amplitud porque llegamos ya al nudo final que es ahí. Aquí ya ganamos amplitud. Y esta es la última rotonda, la que veíamos al principio cuando empezamos por la calle Gran Vía de Hortaleza, Aconcagua, la rotonda del Burger King y de la gasolinera. Fijaros, si miramos hacia el norte, ya se ve que por aquí no se puede meter una vía rápida y que esto hay que resolverlo. Y si miramos hacia los barrios, hacia el Gran Vía de Hortaleza, pues vemos esa frontera entre nuestros barrios y ya los de Canillas y la gasolinera que habíamos visto al comenzar el recorrido. Y hacia el sur, la M40. Aquí vemos más amplitud, pero bueno, esto no nos debe llamar a engaño. Fijaros qué maravillosa sucesión de edificios magníficos y sobre todo que logran que no sean ciudades de dormitorio, pero para eso hay que lograr unirlos. Y fijaros que estamos llegando ya en este punto, a esta rotonda, donde ya tenemos la feria. Ya fijaros, es un foco de actividad importantísimo. Tenemos la feria, el aeropuerto. Entonces no podemos tener estos viales así, medio abandonados, con el vial ferroviario aquí, con esta otra además que anda tan holgada. Y fijaros qué sencillo es suprimir esta M40 y que pase a ser la M11. Sí, por supuesto que habrá que mejorar este nudo de enlace con el túnel, de acuerdo, pero eso nos permitiría liberar todo esto y generar una gran avenida de vivienda y empresas a uno y otro lado. Un mirador norte de Madrid fantástico. Supongo que quizá el ayuntamiento ya lo tenga pensado, porque ahora sí me voy por la M11, por mi propuesta. Fijaros qué amplitud. ¿Veis? Preciosa. Es un borde de Madrid precioso. Fijaros qué edificios tan fantásticos. Esta es la que debe ser la M40. Creo que está muy claro. Siento que ponerme tan pesado. Fijaros, tenemos amplitud. Tenemos aquí el ferrocarril al lado. Esta es la verdadera ronda de Madrid. Fijaros, vemos los edificios fantásticos con amplitud. Y aquí nos alejamos de este último porque aquí la M11 va a bordear la feria de muestras. Es decir, aquí podríamos optar por dos cosas, o seguir por aquí o asumir ya que estamos rodeando la feria. Yo creo que hay que asumir ya que rodeamos la feria. Fijaos las posibilidades enormes que tiene este solar si cubriésemos aquí el ferrocarril y con todo esto unido hasta esta M40. Y no solo aquí, fijaros las posibilidades que tendríamos de lograr que esta área empresarial también quedase unida al barrio de Chamartín. Fijaros que tenemos aquí un corredor, una ronda de oficinas, de empleo importantísima y que no tenemos más que unirla para crear un cinturón verde y un cinturón empresarial y que la M40 vaya envolviendo por fuera nuestra ciudad. Y aquí lo que quisiéramos, o venir por aquí o venir por aquí y bordear y por aquí o enlazar con la M12. Tenemos muchas posibilidades, es un nudo importantísimo de Madrid, de empleo, de residencia, la feria, la ciudad deportiva, es fantástico. Ya lo dijimos en la otra lección, que parece que todo está pidiendo que las nuevas rondas puedan incluso ser la M12 o incluso la M13. Tenemos, al fin y al cabo vamos a llegar a este punto. Lo que empieza a ser absurdo es que la M40 hubiera venido tan adentro. Bueno, ya fijaros las enormes posibilidades que tenemos. Y así despedimos esta charla. Perdonad que he sido un poco insistente en este tema, pero bueno, viendo el cielo de Madrid
al amanecer, en diciembre de 2023. Muchas gracias.